Tenemos lamentables noticias para Call of Duty Mobile. Activision ya confirmó que no habrá ningún arma legendaria en el pase de batalla. Sin embargo, no todo se ha perdido, se viene un evento legendario en colaboración con Gundam. Así es, amigos, nuevo evento con recompensa oculta en el juego. Vuelve el Ghost mítico, legendario de Neymar y Messi, más evento de COD Points. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video te traigo una noticia bastante negativa que más de algunos se va a decepcionar, pero también traigo una noticia positiva sobre una posible recompensa legendaria. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. En el video anterior hablamos de que posiblemente se venía un arma legendaria en el pase de batalla, lo cual causó bastante revuelo en la comunidad y una completa locura. Esta información no nos la inventamos, por supuesto que no, tiene fuentes y fundamentos. Un filtrador bastante conocido lo compartió y por si fuera poco, al poco rato los de Coxito lo hicieron público. Si los de Coxito hicieron público algo referente a que se viene un arma legendaria en el pase de batalla, dime cómo no nos íbamos a confundir. Claro que todos compartimos la información. La publicación que hicieron los de Coxito tenía un error y claramente eso es lo que llevó a que todo el mundo se confundiera con esto. La publicación se trató de un simple error en la página oficial y eso claramente nos indica que no habrá legendaria en pase de batalla en la temporada 6. Claro que esto es una noticia lamentable, tanta gente trabajando con COD Mobile y ninguno se dio cuenta que la publicación estaba equivocada, eso deja demasiado que desear. Afortunadamente, como dije al principio, no todo está perdido, claro que no, ya que puede venirse un evento legendario, así es, tal cual estás escuchando. Si no me equivoco, nunca hemos tenido un evento legendario en el juego, este sería el primero. Tenemos por ejemplo registro de contenedores con tareas y fragmentos, pero no un evento. Antes de que te preguntes de dónde sacas esta información, la página oficial de China, o sea de la versión china, ya confirmó que se viene este evento. En la primera publicación decía que debemos conseguir sobres para mejorar el pase de batalla legendario al nivel 5. Luego pusieron que debemos compartir sobres para conseguir monedas Gundam y mejorar el evento legendario al nivel 5, lo cual es completamente distinto. Con esto ya nos quedó perfectamente claro que no viene ninguna ISO legendaria, esa se cancela, pero que sí viene un evento de colaboración legendario tal cual como dice en el texto. Personalmente yo hubiera preferido que llegara un arma legendaria en el pase de batalla, ya que desde hace mucho tiempo este pase no se actualiza, sigue tal cual y ya hace falta un cambio. Pero a ver, ¿en qué consistirá este nuevo evento? Por la información que tenemos, sería básicamente hacer tareas, compartir sobres para conseguir esas monedas y así mejorar el evento al nivel 5, que básicamente sería como un mini pase de batalla, ¿no? Para ir mejorando y al nivel 5 conseguir la recompensa. No nos dicen más detalles, por lo que solamente toca esperar, pero a ver, en cuanto a recompensa, ¿cuál será? Porque en teoría debería ser una legendaria, porque ahí dice evento legendario. La posibilidad que sea un arma legendaria es bajísima, pero sí existe esa posibilidad, aunque también puede ser un personaje, por ejemplo. Obviamente que sea un personaje es un rumor, los de Activision no han confirmado nada, habrá que esperar a ver qué nos dicen. De momento es lo que sabemos y es lo que te acabo de compartir. No sé si se acuerdan que hace un año más o menos se filtró que venía una actualización bastante gorda para el modo zombie en colaboración con Alchemy Stars. Lamentablemente esa colaboración solamente se quedó en la versión china, a la versión global no llegó ni madre. Bueno, sí llegó un rato, estaba bien bugueado, se podía jugar un poco al modo zombie. Al final de cuentas, lo único que llegó a la versión global hace un año fue las cosas de paga, las ruletas y bueno, sí hubo cosas gratis, por ejemplo el camuflaje. Aquí viene lo interesante, ya que se espera que este nuevo modo zombie esté llegando en la temporada número 6. Definitivamente si llega a ser una completa locura, mis estimados, ya que el modo zombie hace tiempo que no se actualiza, simplemente los de Activision decidieron olvidarlo. Si el modo ya por sí solo se ve interesante, ahora imagínate, se espera que llegue en colaboración con Gundam, lo cual sería una completa locura y definitivamente yo sí lo jugaría. No soy fanático de Gundam, tampoco soy fanático del modo zombie, pero en combinación las cosas cambian. Además, estoy seguro que si llega este evento, las recompensas serán buenísimas. No tengo pruebas y tampoco dudas que si llega el modo zombie y el evento legendario estarían relacionados, y si eso pasa, amigos, estaríamos frente a la mejor, bueno, decir mejor es exagerado, pero sí a una de las mejores temporadas del juego en Call of Duty Mobile.
Según los filtradores, uno de los mejores personajes más queridos por la comunidad estaría de regreso en la temporada número 6, hablamos del Ghost mítico. La verdad no sé qué decir de todo esto, mucha gente se molesta que regresen los personajes míticos, pero es lo que hay amigos, además el Ghost como dije es muy querido por la comunidad. La cuestión es que se vienen 4 personajes de Gundam, 4 armas legendarias de Gundam, 4 aptitudes legendarias, 2 o 3 ruletas extra de temporada y el Ghost mítico. Por toda esta información los filtradores dicen que sí, llegará el evento de Code Points dobles, aunque Activision no lo ha confirmado, no lo ha desmentido, así que hay que esperarlo. Yo lo que espero es que sí llegue el evento legendario y también el modo zombie, de lo contrario la temporada podría ser un fracaso total. Hablando de hambre, los de Activision tienen mucha, igual que nosotros buscando una legendaria gratis, y es que la ruleta de Neymar y Messi estarían de regreso, pero no como lo esperabas. Las fuentes son los filtradores, según va a llegar en la temporada número 6, pero aquí la cosa está un poco turbia porque los personajes no llegarían, solamente llegarían las armas. La mera verdad tiene sentido, ya que las colaboraciones no vuelven, por ejemplo el de Motoko ya no regresó, simplemente regresó la Switchblade mítica. F por la gente de Argentina, se va a quedar sin su campeón, y F por la gente de Brasil, que la skin de Neymar está realmente brutal. Tanto la Lapa legendaria como la CBR4 legendaria llegarían en una ruleta doble, así como suelen llegar algunas, aunque eso sí, el precio sería un poquito más elevado. Los de Activision Call of Duty Mobile están bombardeando con un montón de contenido de colaboración, un montón de videos en sus redes oficiales de Gundam. Esto tiene demasiado sentido, ya que en teoría esta colaboración sería la más grande en toda la historia de Call of Duty Mobile. Así es, con un montón de eventos, un montón de recompensas y por supuesto cosas de paga. Evidentemente nada está escrito, bien podrían sorprendernos con una colaboración para Resident Evil o para otro tipo de juegos, que la verdad estaría guapísimo. Lo importante es que le están echando un poquito más de ganas. A mí la verdad me parece todo muy interesante, todo lo que viene me gusta, me llama la atención, aunque claramente no todo lo podré conseguir o jugar. Entiendo perfectamente que a algunas personas no les guste este tipo de colaboraciones porque son personajes grandes, son personajes que para muchos los ven feos y demás. Claro que los de Activision no pueden tener siempre contentos a todos en la comunidad, siempre existirá gente que no estará conforme con nada o simplemente con algo que no le guste. Esto es completamente normal, no le veo problema, el problema es que mucha gente se enoja porque los de Activision no hacen lo que ellos quieren. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de todo esto. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si agregas a tu comentario, me quedé hasta el último segundo del video, como siempre, le daré un corazón. Sin nada más que agregar y decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, evidentemente hasta otro próximo video.